Ahora esta casa es de ellos, tú ya no puedes venir más. Mi hijo se quedó con mi mansión y se la entregó a la familia de su esposa. 3 días después, vinieron a golpear mi puerta, gritando que había fantasmas en la casa. Me alegra mucho que estés aquí. Quédate hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad la estás escuchando. Tengo mucha curiosidad de saber hasta dónde llegará. Una noche sin luna en la mansión de Chapala, justo a la medianoche. El grito de Esperanza, mi nuera, rompió la oscuridad. ¡Apaga la luz! ¡Apágala! Las luces de la habitación parpadeaban locamente y una luz roja teñía las paredes. Yo lo veía todo desde la pantalla de mi laptop, las siluetas corriendo en pánico, cruzando de un lado a otro. El chorro del grifo de la cocina salía con fuerza, el agua se desbordaba por el suelo, brillando bajo las luces intermitentes. Carlota, la madre de Esperanza, se acurrucaba en una esquina de la cocina, con las manos en el pecho y murmurando como si estuviera en trance. «Me está mirando. Hay algo en el pasillo. Me está mirando». Su voz temblaba, a punto de llorar. Emanuel, mi hijo, golpeó con fuerza el interruptor general en la esquina del cuarto. Le temblaban tanto las manos que casi deja caer la lámpara. Pero no servía de nada. Las luces seguían parpadeando, rojas y blancas, como si la casa respirara con dificultad. Una voz helada salió, como si hablara entre dientes. «Esta no es su casa. ¡Lárguense ya!». Vi a Xavier, el padre de Esperanza, correr hacia la puerta principal, pero cayó de bruces cuando la puerta se cerró sola con seguro a los 5 segundos. Se levantó como pudo, empapado, con la cara pálida como si hubiera visto un fantasma. En el video del CCTV, los 4 corrían por todos lados, tropezaban entre sí bajo esa luz parpadeante. Esperanza volvió a gritar, la voz le temblaba. «¡Hay alguien en la casa! ¡Lo juro que hay alguien!». Carlota se tapaba la cabeza, sentada en el suelo mientras Emanuel trataba de levantarla. Yo estaba en mi pequeño departamento en Guadalajara, con la taza de té caliente apretada entre las manos. No reí, no sentí satisfacción, pero una frialdad me recorrió el cuerpo, como si en el fondo yo ya supiera que esto iba a pasar. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más y luego cerré la laptop con calma. Esa casa, esa mansión, fue mía. El lugar que Raúl, mi esposo, y yo construimos con sudor, lágrimas y todo nuestro corazón. Todo empezó 10 días atrás. Era viernes. Yo, Araceli Martínez, acababa de ordenar unas estanterías en la librería de usados en Guadalajara. Este trabajo ha sido parte de mi vida por más de 30 años, desde que Raúl vivía. Los libros viejos, el olor a papel envejecido, el sonido de las páginas al pasar, eran mis compañeros, mi refugio. Al terminar, cerré el local, tomé mi maleta pequeña, subí al coche y manejé rumbo a Chapala, como cada fin de semana. El camino de Guadalajara al lago de Chapala tiene más de 50 kilómetros, pero nunca me ha cansado. Es el trayecto para volver a casa, a los recuerdos con Raúl. Encendí la radio y puse ese bolero viejo, Sabor a mí. La melodía suave llenó el auto y por un segundo cerré los ojos. Juraría que escuché el silbido de Raúl acompañándola. «¿Sigues aquí, verdad?», murmuré, apretando el volante. Raúl se fue hace 15 años, pero cada vez que regreso a Chapala, siento que está cerca, sentado a mi lado, sonriendo como antes. Pasé por las calles de siempre. El atardecer encendía el lago con un rojo intenso. La mansión apareció a lo lejos, con su techo de tejas rojas y árboles verdes, como un cuadro que he pintado en mi corazón 1000 veces. Pero al girar hacia la entrada, me detuve en seco. El portón no estaba cerrado. Siempre le recordaba al jardinero que lo asegurara bien, pero hoy el portón de hierro estaba entreabierto, como si nadie se hubiera molestado en cerrarlo. Fruncí el ceño pensando, ¿se le habrá olvidado? ¿O vino alguien a regar las plantas? Con mi maleta en la mano, crucé el patio. La luz del porche ya estaba encendida, proyectando un resplandor amarillo sobre el camino de piedra. Empujé la puerta principal, entré, y entonces me quedé congelada. Esperanza, mi nuera,
Salió de la cocina con un vaso de limonada en la mano, vestida con una bata blanca y el cabello mojado cayéndole por los hombros. Me miró sin saludar, sin sonreír, con una mirada fija, como si yo fuera una intrusa en su casa. Dejé mi maleta en el suelo e intenté mantener la calma en mi voz. «Esperanza, ¿qué haces aquí?» Ella se encogió de hombros, dio un sorbo a su limonada y respondió, seca: «Emanuel y yo vinimos a pasar el fin de semana». En ese momento, Emanuel, mi hijo, salió del dormitorio principal, el cuarto donde Raúl y yo solíamos dormir. Aún tenía el cabello húmedo y estaba envuelto en una toalla, como si acabara de ducharse. «Mamá, no avisaste que vendrías este fin de semana», dijo con un tono algo incómodo, pero de inmediato noté la rigidez en su mirada. Me enderecé, tratando de no perder la compostura. No pensé que tuviera que avisar para venir a mi propia casa. Caminé hacia el sofá de siempre, donde Raúl y yo pasábamos horas mirando el lago por la ventana. Pero Emanuel me bloqueó el paso, se adelantó y su voz cambió de tono, ya sin titubeos. «Mamá, en unos días los papás de Esperanza se van a mudar. Ahora esta casa es de ellos y tú ya no puedes venir». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El corazón me retumbaba, pero me esforcé por mantener la voz firme. «¿Qué estás diciendo? ¿Me están echando de la casa que tu padre y yo construimos?» Esperanza suspiró, se acercó con su vaso en la mano. «No es que te estemos echando, suegra. Solo que mis papás ya están grandes y necesitan un lugar tranquilo y limpio para descansar los fines. En la ciudad se sienten asfixiados». Lo dijo con suavidad, pero cada palabra fue como una puñalada. ¿Sus papás están grandes? ¿Y yo qué? Tengo 58 años, he sudado para mantener esta casa, y ahora mi nuera me dice que ya no tengo derecho a estar aquí, como si nada. Miré a Emanuel, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero se quedó callado, mirando al piso, como si estuviera de acuerdo con su esposa. «Mamá, creo que deberías entender», murmuró con frialdad. «¿Entender qué?», pregunté. La voz ya me temblaba. ¿Que ya no tengo lugar en mi propia casa? Nadie respondió. El aire se volvió pesado como plomo. Quise gritar, romper todo, pero me quedé quieta, con la mano apretando el asa de la maleta, sintiendo que el mundo se me venía abajo. Después de discutir un rato, entendí que no lograría cambiar nada. Esperanza se dio la vuelta y se metió al cuarto como si yo no existiera. Emanuel solo negó con la cabeza y dijo: «Mamá, regresa a Guadalajara. No hagas esto más difícil». No respondí. Me giré, salí por la puerta. El portón de hierro crujió al abrirlo. El sol ya se había escondido y una luz amarga cubría el jardín. Subí al coche, cerré la puerta de golpe y arranqué. En mi cabeza solo había una pregunta: ¿por qué mi propio hijo me haría esto? En el camino de regreso a Guadalajara no encendí el radio. Sabor a mí solo me haría pedazos el corazón. Apreté el volante, con los ojos ardiendo, pero sin dejar que salieran las lágrimas. Pensé en Raúl, en los días en que elegíamos juntos cada ladrillo, cada ventana de la casa. Soñábamos con un lugar para descansar en la vejez, donde los nietos jugaran felices. Y ahora, mi propio hijo destruyó ese sueño, entregándoselo sin piedad a la familia de su esposa. Regresé al pequeño departamento en Guadalajara completamente agotada. Las piernas y los brazos me dolían como si hubiera caminado 100 kilómetros. Ese lugar, con una sola recámara, una cocineta y una mesa de madera vieja, de pronto se sentía más sofocante que nunca. Me dejé caer en la silla, con la maleta todavía tirada en el suelo desde el día anterior. La luz de la lámpara proyectaba un resplandor tenue en la pared, y eso me recordó los atardeceres en Chapala, donde alguna vez creí que encontraría paz al final de mi vida. Pero ahora, esa mansión, el hogar que Raúl y yo construimos con todo nuestro corazón, había sido arrebatada por mi propio hijo. Pasaron 2 días sin que tocara el celular. La pantalla seguía apagada, inmóvil sobre la mesa, como si supiera que yo no quería escuchar ni una palabra más del mundo exterior. No comí, no dormí, solo me quedé ahí, mirando por la ventana, hacia las luces lejanas de la ciudad. Me preguntaba si acaso había hecho algo mal para que Emanuel, el hijo que crié con tanto amor,
me diera la espalda de esa manera, pero luego sacudí la cabeza. No hice nada mal. Le di demasiado. Amor, dinero, hasta los sueños que alguna vez tuve para mí misma, se los entregué. Y ahora también se había llevado lo que era mío. El lunes por la mañana, el teléfono sonó de repente, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Emanuel apareció en la pantalla. Dudé. Mi mano flotaba sobre ese aparato viejo. Al final contesté, aunque por dentro no quería. Su voz sonó fría, como si leyera un contrato. Mamá, solo te aviso para que no te sorprendas. La casa de Chapala ahora es de los papás de Esperanza. Van a ir a verla el fin de semana. No vuelvas más por allá. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dijiste?, pregunté, con la voz quebrada. Esa es mi casa. Emanuel respondió con total calma. Mamá, estás sola. ¿Para qué necesitas una casa tan grande? Ellos la van a aprovechar mejor. Lo dijo con suavidad, pero cada palabra me atravesó como un puñal. ¿Que estoy sola? ¿Y eso qué significa para él? ¿Cree que soy una anciana inútil, sin derecho a estar en el lugar que ayudé a levantar con mi propio esfuerzo? Antes de que pudiera contestar, la voz de Esperanza se metió en la llamada, dulce pero llena de intención. Mamá, ya está grande. Los padres deben pensar en los hijos, no aferrarse a lo que ya no les toca. Esa casa nos queda mejor a nosotros. Escuché claramente cada palabra, como si me estuviera echando veneno con una sonrisa. Colgué. La mano me temblaba, el corazón me latía con fuerza. Me dejé caer en la silla, con la sensación de que el mundo se derrumbaba. No solo se llevaron mi casa, también mi dignidad. Miré a mi alrededor, a las fotos viejas colgadas en la pared. Raúl y yo sonriendo el día de nuestra boda, el nacimiento de Emanuel. Todo eso ahora eran pedazos de recuerdos rotos. Quise gritar, quise llamarlo y preguntarle por qué me hacía esto. Pero no lo hice. Solo me quedé ahí, en silencio, dejando que el dolor me carcomiera poco a poco. Al cabo de un rato, decidí ir a casa de Marina, mi amiga de la universidad, ahora abogada retirada. Marina vivía a unas cuantas calles, en una casita acogedora llena de bugambilias y cuadros de acuarela. Toqué la puerta y ella salió a abrir. Con su mirada aguda, notó al instante que algo andaba mal. «Araceli, pareces como si te hubiera atropellado un camión», dijo, jalándome hacia adentro y poniéndome una taza de café caliente en las manos. Me senté y le conté todo, desde el momento en que vi a Esperanza en la cocina hasta la llamada que acababa de recibir. No lloré, pero la voz me temblaba, y sé que Marina lo notó. Marina frunció el ceño y dejó la taza de café sobre la mesa. Debería pensar en tomar acciones legales. Si se atrevieron a adueñarse de la casa así de descaradamente, también pueden falsificar documentos. Sus palabras fueron como un destello en mi mente. Documentos. Claro, yo tengo los documentos. Tengo todos los papeles en regla, dije con voz más firme. Mañana se los traigo para que los vea. Marina asintió y me apretó la mano. Bien. No deje que piensen que usted es alguien fácil de pisotear. Esa noche regresé al departamento. Abrí el viejo cajón de madera en mi recámara. Saqué una carpeta cubierta de polvo. Adentro estaban los documentos. La escritura a mi nombre, Araceli Martínez. El contrato de compraventa de la casa en Chapala, firmado hace más de 20 años, con la firma de Raúl, su letra fuerte y decidida. Fui pasando las hojas, mis dedos rozando las líneas de texto como si tocara los recuerdos. Eso era prueba. Era sangre. Era sudor de Raúl y mío. No podían quitármelo así nada más. Me senté frente a la mesa. Coloqué la carpeta delante de mí. Ya no me temblaban las manos, ni se me nublaban los ojos. Miré la foto de Raúl sobre el librero, sonriendo con ese sombrero de paja ladeado. ¿Ves esto, Raúl?, susurré. Nuestro hijo nos traicionó, pero no voy a dejar que gane. Abrí el cajón inferior y saqué una libreta azul. En la portada, con su letra, decía: Apuntes técnicos, Raúl. Era la libreta donde él anotaba ideas sobre la instalación eléctrica, el sistema de agua,
y pequeños diseños para la casa. Abrí la primera página, leí su letra desordenada y sonreí. Raúl, si estuvieras aquí, seguro te reirías y dirías: ya es hora de levantar la cabeza y recuperar el honor, Araceli. 3 días después de la llamada de Emanuel, no recibí ninguna otra, ni una visita, solo mensajes fríos. Cada línea en la pantalla era como una puñalada. El primer día, Emanuel escribió: mamá, no te estreses. Esto es lo mejor para todos. También necesito quedar bien con sus papás. Leí eso apretando el teléfono, sintiendo que la sangre me hervía. ¿Lo mejor para todos? ¿Y yo, que construí esa casa con sudor y lágrimas? ¿Dónde quedo yo? El segundo día, otro mensaje. Ya cambiamos la chapa. 4 palabras, pero cada una fue como una bofetada. No solo me quitaron la casa, también me cerraron la puerta en la cara, como si fuera una extraña. El tercer día llegó el último mensaje. Iremos a la casa este fin de semana a descansar. Esperamos que no haya problemas. Miré la pantalla con el corazón pesado. Ni una disculpa, ni una explicación. Yo, Araceli Martínez, la que compró esa casa con su propio dinero, ahora era tratada por su hijo y nuera como un estorbo. Estaba sola en la cocina pequeña de mi departamento en Guadalajara. Frente a mí, la cena ya fría, una sopa de frijol que se había enfriado desde el mediodía. Esa cocina alguna vez estuvo llena de risas, cuando Raúl vivía, cuando Emanuel era niño y correteaba pidiéndome flan. Ahora solo quedaba el silencio, y cada tic-tac del reloj colgado en la pared me recordaba que el tiempo me había quitado demasiado. Miré por la ventana, las luces de la ciudad titilando a lo lejos, y me pregunté: si un día yo muriera, ¿a Emanuel y Esperanza les importaría? ¿O solo me recordarían cuando les hiciera falta el dinero, la casa o algo más que pudieran arrebatarme? El jueves por la mañana decidí ir a casa de Marina. Necesitaba a alguien que me escuchara, alguien que pudiera ayudarme a encontrar una salida de esta pesadilla. Marina abrió la puerta con su sonrisa cálida de siempre, pero en sus ojos había una mirada aguda, como si ya supiera que venía con una mala noticia. «Pasa, Araceli», dijo, y me llevó directo a la sala. En la mesa ya había una jarra de café negro, justo como me gusta, y el aroma fuerte llenaba todo el cuartito. Me senté, puse la carpeta de documentos sobre la mesa y empecé a hablar. Le conté sobre los mensajes de Emanuel, sobre cómo Esperanza hablaba como si yo fuera una carga, sobre la sensación de traición por parte del hijo que yo misma había criado. Marina escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando o me apretaba suavemente la mano. Cuando terminé de contarle, empujé la carpeta hacia ella. Dentro estaban las escrituras a mi nombre, el contrato de compraventa de la casa en Chapala y notas con todos los gastos en los que había apoyado a Emanuel, desde la universidad, la compra del coche, hasta la boda lujosa con Esperanza. Marina fue revisando hoja por hoja, sus ojos recorriendo cada línea con la concentración de una abogada con experiencia. Luego levantó la mirada con un tono serio. «Los papeles están en regla. Nadie puede discutir que usted es la dueña, pero si ya se atrevieron a tomar la casa así de descarado, temo que también podrían intentar hacer algún traspaso por debajo del agua. Tiene que adelantarse». Fruncí el ceño preguntando: «¿Se refiere a demandarlos?». Marina negó con la cabeza y dejó su taza sobre la mesa. «No por ahora. Un juicio toma tiempo, y usted no necesita rebajarse a eso, pero sí necesita un movimiento claro, que deje ver que la casa es suya y que no se va a dejar». Sus palabras fueron como una luz en medio de la confusión. Yo no quería llevar a mi hijo a juicio, no quería hacer de esto una guerra pública, pero tampoco podía dejar que pensaran que me iba a dejar pisotear. Levanté la mirada, con voz suave pero firme. «No quiero venganza, solo quiero jugarles una broma, que se den cuenta de que no soy alguien fácil de aplastar». Marina me miró, sonriendo apenas. «Creo que puedo ayudarla con eso», dijo, y sacó su celular, marcando un número. «Darío, esta noche ven a cenar con tu madre. Hay algo en lo que quiero que me ayudes». Fruncí el ceño, sin entender qué planeaba, pero la chispa en los ojos de Marina me hizo sentir una pizca de esperanza. Esa noche, Marina me invitó a quedarme a cenar. Darío, su hijo,
un ingeniero en automatización de unos 30 años, llegó a casa con una sonrisa amable. Era alto, delgado, con gafas, y parecía más un aficionado a los acertijos que alguien problemático. Marina nos presentó, y Darío me estrechó la mano diciendo: «He visto la casa de usted en Chapala. De niño me gustaba sentarme frente a la reja y pensar que era un castillo de verdad». Sus palabras me sacaron una sonrisa sin querer. Esa casa para mí no era solo un hogar, era un sueño compartido con Raúl. Escuchar a Darío hablar de ella me calentó el corazón, aunque fuera un poco. La cena fue cálida y acogedora. Marina cocinó pozole, el olor a maíz y chile llenaba todo el ambiente. Después de comer, nos quedamos alrededor de la mesa y empecé a contarle un poco mi historia. No entré en detalles, solo lo suficiente para que Darío entendiera que Emanuel y Esperanza se habían apoderado de la casa y que yo quería hacer algo para que reconocieran su error. Cuando pregunté: «¿Se te ocurre alguna forma de hacer que esa casa sea menos habitable?», Darío sonrió y sus ojos brillaron como si le hubieran dado un acertijo nuevo. «Creo que puedo lograrlo», dijo, con una voz llena de seguridad. Marina se metió en la conversación y sonrió leve. «Él es ingeniero, pero muy travieso. Podría ayudarte a crear una casa un poco fuera de lo común». Miré a Marina, luego a Darío, y sentí como si acabara de encontrar dos aliados en una batalla que ni siquiera sabía que iba a pelear. Nos sentamos de nuevo en la mesa del comedor y empezamos a planear. Darío me preguntó sobre la estructura de la casa, el sistema eléctrico, el agua y los pasillos de la propiedad. Le respondí con detalle, imaginando en mi mente cada rincón, cada marco de puerta que Raúl y yo habíamos escogido. Darío tomaba nota rápidamente, asentía de vez en cuando, como si ya estuviera armando algo en su cabeza. Todavía no sabía cuál era su plan, pero por primera vez en semanas sentí una chispa dentro de mí. No era odio, ni esa rabia que lo quiere quemar todo. Era alegría, alegría de saber que todavía tenía control, que aún podía hacer algo para proteger lo que era mío. Miré a Marina y a Darío, que hablaban animadamente sobre dispositivos técnicos y pensé: ¿lo ves, Raúl? No estoy sola. Esa noche, al regresar al departamento, el teléfono vibró. Era un mensaje de Esperanza. «Vamos a llevar a mis suegros a ver la casa el domingo. Están muy emocionados. Por favor, no vayas, no queremos problemas». Lo leí y sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Ni un por favor, ni un mamá. Solo una orden, como si yo fuera un estorbo en su historia. Apagué el teléfono, no respondí. Solo me senté en la silla y miré por la ventana. Las luces de la ciudad seguían parpadeando, pero ya no me hacían sentir sola. Al día siguiente por la tarde, manejé hasta el departamento de Darío en Chapala. El lugar quedaba en una calle tranquila, a solo 3 casas de mi propiedad. Al entrar, el aroma a café recién hecho me llegó de inmediato, y el orden del lugar me sorprendió. No era lo que imaginaba de un joven ingeniero. El departamento de Darío era acogedor, con varios modelos técnicos pequeños sobre la mesa, un pizarrón con esquemas del sistema de iluminación colgado en la pared y una estantería llena de libros de ingeniería y novelas. Me saludó con una sonrisa amigable y me ofreció sentarme en una silla con cojines suaves al lado de la ventana con vista al lago. «Señora Araceli, preparé algunas cosas para que las vea», dijo Darío con entusiasmo. Puso sobre la mesa una serie de dispositivos de muestra, explicando cada uno como si fuera un maestro dando clase. Había un sensor de movimiento con sensibilidad ajustable, luces LED inteligentes que cambiaban de color según una programación, un pequeño dispositivo de sonido que podía grabar voces, una cerradura biométrica y una minicámara con ángulo de 360 grados. Miraba cada cosa con mezcla de curiosidad y asombro. Darío sacó un iPad y me mostró un video de prueba grabado en su propio departamento. En el video, las luces parpadeaban cuando él pasaba por la puerta, cambiando de blanco a rojo y luego a azul, acompañadas por un sonido grave que parecía un susurro lejano. «Todo se puede controlar desde el celular o una computadora», explicó Darío. «Se puede programar para que se active por movimiento, por horario o incluso por ciertos comportamientos dentro de la casa».
asentí con la cabeza, empezando a imaginar el plan. Darío desplegó un plano impreso de la propiedad que yo había traído, con las habitaciones, puertas y pasillos claramente marcados. Le señalé cada lugar, explicándole cómo estaba distribuida la casa, desde el recibidor amplio hasta el pasillo que subía al segundo piso, desde la sala con vista al lago hasta la cocinita donde Raúl y yo preparábamos café todas las mañanas. Darío escuchaba con atención, tomaba notas rápido y hacía bocetos de cómo colocar los dispositivos directamente sobre el plano. «Aquí puede ir el sensor», dijo señalando una esquina del pasillo. «Las luces LED van en el techo de la sala, y los altavoces pueden esconderse detrás del librero». Lo observaba trabajar y sentía que estaba colaborando con un artista que prepara una gran obra. Pero entonces me detuve, dudando un poco, y le pregunté, «¿Estás seguro de que esto no es ilegal?» Darío sonrió, se acomodó los lentes y dijo, «Usted no está tendiendo trampas, no está tocando a nadie ni grabando en secreto. Esta es su casa, solo está ajustando un poco la experiencia». Sus palabras me tranquilizaron, pero igual le dije firme, «Nada de hacerle daño a nadie, Darío. Solo quiero que entiendan que ese lugar ya no los quiere ahí». Él asintió con voz segura. «Lo entiendo. Nadie va a salir lastimado, pero le prometo que no van a querer volver». Darío me dijo que necesitaba más tiempo para preparar los dispositivos y afinar el plan. Acepté y quedamos de vernos de nuevo a la mañana siguiente para continuar. Al salir del departamento, pasé manejando frente a mi casa. La mansión estaba en silencio bajo la luz del atardecer, con las puertas cerradas y sin un alma a la vista. Me detuve y miré por la reja de hierro. Los árboles verdes que Raúl había plantado seguían moviéndose con el viento. Una vecina, doña Rosa, estaba regando sus plantas cerca de ahí, me vio y saludó con la mano. «Araceli, tenía rato sin verla por aquí», gritó. Me acerqué, platicamos un poco y le pregunté si había visto a Emanuel o a Esperanza. «Todavía no», respondió doña Rosa. «Ellos solo vienen los fines de semana. Estos días la casa ha estado cerrada». Asentí, le agradecí y volví al coche. Sentí algo de alivio, sabiendo que la casa aún me esperaba, como una vieja amiga fiel. Esa noche volví a Guadalajara y pasé a casa de Marina. Nos sentamos en el patio trasero, el mismo rincón donde solíamos tomar té cuando éramos jóvenes, cuando Raúl y el esposo de Marina aún vivían. En esas tardes hablábamos de nuestros hijos, de nuestros sueños y de envejecer juntas. Ahora el patio seguía igual, pero solo estábamos Marina y yo, con 2 tazas de té de canela humeando. Marina me miró y preguntó, «¿Tienes miedo, Araceli?» Negué con la cabeza y tomé un sorbo de té. «No, solo me pesa no haber hecho esto antes». Marina me apretó la mano con voz cálida. «Más vale tarde que nunca». Sus palabras me dieron fuerza. Le conté sobre la reunión con Darío, sobre los aparatos que estaba preparando y cómo el plan iba tomando forma. Marina sonrió con brillo en los ojos. «Sabía que ese niño te iba a sorprender. Es igualito a su padre, travieso pero muy listo». Volví al departamento, encendí la laptop y empecé a crear la cuenta para controlar el sistema inteligente que Darío iba a instalar. Elegí el nombre de usuario, Dueña Verdadera. Mientras tecleaba cada letra, sentí una energía nueva en el pecho. Por primera vez en semanas, dejé de sentirme una extraña en mi propia historia. Murmuré como si hablara con Raúl. «Esa es nuestra casa, amor. Y ahora va a hablar por mí». El sábado en la madrugada manejé de regreso a Chapala, tranquila pero decidida. El sol apenas salía y la luz dorada caía sobre el camino hacia la mansión. Al llegar, Darío ya me esperaba en la entrada, al lado de una camionetita con 3 cajas llenas de equipos. Me saludó con la mano, con una sonrisa de niño a punto de hacer una travesura. «¿Lista, doña Araceli?», preguntó con entusiasmo. Asentí y abrí el portón. El olor familiar del pasto y los árboles me envolvió, pero esta vez no entré como una dueña que vuelve a su hogar. Entré como una arquitecta, lista para convertir la casa en un escenario para la obra que había estado planeando.
Darío abrió la caja de los dispositivos y fue sacando todo: sensores infrarrojos, luces LED de alta potencia, bocinas graves ocultas, cerradura electrónica, cámaras mini y un controlador central compacto como una caja negra. Lo vi acomodar cada cosa en el patio y sentí que estaba presenciando un plan militar en acción. Vamos a convertir esta casa en un lugar donde no van a querer quedarse mucho tiempo, dijo Darío mientras revisaba uno de los sensores. Yo sonreí sin decir nada, pero por dentro sentía una emoción tremenda. Empezamos con la instalación. Darío se movía ágil, subía la escalera para poner sensores de movimiento en los pasillos, escaleras, sala, corredores y puertas de los cuartos. Yo le ayudaba, pasándole herramientas o sujetando la escalera, a veces indicándole el punto exacto según el plano de la casa. Este sensor va a detectar cualquier movimiento, explicó mientras colocaba uno en una esquina de las escaleras. Cuando alguien pase, se activan las luces y las bocinas. Asentí con la cabeza, imaginando a Emanuel o Esperanza entrando en pánico cuando todo empiece a moverse solo. Luego pusimos las luces LED. Darío las programó para que parpadearan cambiando de rojo a blanco y luego azul cada vez que el sensor detectara movimiento. El rojo los va a asustar más, dijo mientras ajustaba una lámpara en el techo de la sala. Yo estaba abajo, viendo cómo parpadeaban las luces, y sentí como si la casa respirara, lista para hablar. Después, Darío escondió las bocinas graves detrás de una estantería y bajo el mueble de la cocina. Yo ya había grabado algunas frases con mi voz en susurros, hechas para sonar confusas y aterradoras. Sal de aquí. No toques eso. Sigo aquí. Darío puso una prueba y mi voz se escuchó, grave y baja, como si saliera de las paredes. Me dio un escalofrío, aunque sabía que era mi propia voz. Escondimos un proyector chiquito detrás de la estantería de la sala. Darío explicó que iba a proyectar siluetas borrosas moviéndose por el techo y las paredes, usando simulación infrarroja para crear un efecto de fantasma. Van a pensar que hay alguien en la casa, dijo con los ojos brillando. Yo asentí, imaginando a Carlota o a Xavier entrando en pánico al ver esas sombras. Las cámaras mini, con visión nocturna, se colocaron en rincones ocultos y se conectaron directo a mi celular. Puedes ver todo desde tu teléfono, me dijo Darío, mostrándome la app en la pantalla. Probé girar una cámara y vi la sala claramente. Sentí que el control volvía a mis manos. Por último, instalamos un sistema en las llaves del baño y la cocina para que soltaran agua de forma repentina y aleatoria. Esto los va a volver locos, rió Darío mientras abría la llave en la cocina. El agua salió con fuerza, chorreando al piso, y yo sonreí pensando en Esperanza resbalando en medio del susto. En la tarde, hicimos una prueba final. Caminé por el vestíbulo fingiendo ser una extraña. Las luces cambiaron al instante. Rojo fuerte, luego blanco brillante. Se escucharon pasos fuertes por las bocinas y el grifo de la cocina se activó de golpe. Me quedé en medio del pasillo, viendo la casa como si fuera un ser vivo, y asentí con satisfacción. Perfecto, dije. Ya está, Darío. Apaga el sistema. Que se active solo a las 11:59 de la noche. Darío asintió y tecleó algo en el panel de control. Listo, señora. Todo se activará a la hora exacta. Recogimos las herramientas, cerramos las cajas y salimos de la casa. Cuando cerré el portón, volteé a verla una vez más. Ahí seguía, callada, pero yo sabía que en unas horas hablaría por mí. Sentí dentro de mí una fuerza nueva. No era rabia, era la seguridad de alguien que está reclamando lo que es suyo. Manejé de regreso al depa en Guadalajara, abrí la laptop y me metí al sistema de monitoreo de la casa. En la pantalla apareció, modo activado, sábado, 23:59 p.m. Revisé las cámaras. La casa estaba oscura, en silencio, como esperando. Me preparé un té de canela, me senté en el sillón y miré el reloj. Faltaban unas horas para que empezara el plan. Pensé en Raúl, en esos días en los que pintábamos las paredes, sembrábamos plantas y soñábamos con una casa llena de risas. ¿Ves, Raúl?, susurré. Estoy defendiendo lo que construimos. No con venganza,
sino recordándoles que esta es nuestra casa. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas. Sabía que esa noche, la casa iba a ser como una tormenta chiquita, no para destruir, sino para abrir paso a la verdad. Cerré la laptop, dejé la taza sobre la mesa y me recosté en el sofá. El reloj marcaba las 8 de la noche. Faltaban pocas horas. Cerré los ojos, sin miedo, sin nervios. Solo sentía paz, como si Raúl estuviera en algún rincón, tomándome la mano, diciéndome: «Lo hiciste bien, Araceli». Y supe que iba por el camino correcto. El domingo en la mañana me desperté temprano, preparé un café negro y me senté frente a la laptop en mi depa chiquito de Guadalajara. En la pantalla, todo seguía tranquilo en las cámaras de la casa. Como a las 9, vi la camioneta plateada de Emanuel entrar por el portón, cruzando la reja como si siempre hubiera sido suya. Apreté la taza, pero no sentí coraje. Solo observé en silencio, sabiendo que hoy la casa hablaría por mí. En las cámaras vi a Emanuel bajarse del coche con llaves en la mano, la cara con esa expresión de triunfo al no verme por ningún lado. Esperanza abrió la puerta del copiloto y ayudó a bajar a sus papás, Carlota y Xavier. Los tres bien arreglados, Carlota con un vestido de flores, Xavier con camisa blanca y maleta en mano, como si llegaran a su casa de campo. Esperanza señaló el pórtico y dijo algo. No lo escuché, pero por su boca supe que dijo: «Esta casa ya es de mis papás». Entraron al recibidor riéndose, sin imaginarse lo que les esperaba. Cambié la cámara siguiendo cada paso que daban. Dejaron las maletas en la sala, caminaron por toda la casa, mirando cada rincón. Carlota acarició el sofá y asintió, satisfecha. Xavier abrió las puertas del patio para ver el lago, y Emanuel con Esperanza se metieron a la cocina por agua del refri como si fuera su casa desde hace años. Miré la pantalla, apretando los labios. Esta noche, pensé, se les va a acabar la risa. Por la tarde, comenzaron a preparar una comida. Por las cámaras vi a Esperanza arreglar la mesa en el jardín, con mantel blanco, copas de vino y platos que bajaron del coche. Carlota y Xavier se sentaron en sillas de mimbre, riéndose con Emanuel. Pusieron música, una canción pop animada, y brindaron. Escuché por encima a Esperanza decir: «Salud por la nueva casa de mis papás». Sonreí con ironía y apagué el audio de las cámaras. Está bien que se diviertan. Esta noche la casa les dará una bienvenida que no van a olvidar. A las 11:59 en punto de la noche del sábado, el sistema que Darío había instalado se activó automáticamente. Puse todo en pantalla completa y me puse a monitorear cada ángulo de las cámaras. Las luces del vestíbulo empezaron a parpadear de repente, rojo, blanco, como un corazón latiendo fuera de control. Emanuel, que justo venía del pasillo hacia la sala, se detuvo en seco, sobresaltado. De las bocinas en el techo salió mi voz, distorsionada por el software, con un tono helado. «Esta no es su casa. Lárguense de aquí». Emanuel volteó, pálido, mirando alrededor como buscando de dónde venía la voz. Carlota salió corriendo del cuarto, agarrándose el pecho, gritando: «¿Qué está pasando? ¿Quién dijo eso?». Xavier la siguió, pero cuando llegó a la puerta principal ya estaba cerrada con seguro. El sistema de bloqueo automático de 5 segundos se había activado. Empezó a golpear la puerta, pero no servía de nada. Los cuatro se pusieron nerviosos, corriendo por la sala, tratando de prender las luces. Pero las luces solo parpadeaban con más fuerza, el brillo tan intenso que parecía que los iba a tragar. Desde el techo, una silueta difusa pasó volando. Era una proyección desde un proyector oculto detrás del librero. Carlota gritó: «¡Hay alguien en la casa! ¡Lo vi!». Esperanza corrió hacia la cocina, pero resbaló cuando el grifo del fregadero se activó solo y el agua se desbordó por el piso, empapándola. «¿Qué carajos es esto?», gritó, intentando levantarse. Emanuel corrió al panel de electricidad, golpeando los interruptores, pero no encontró nada. Darío lo había escondido en una caja cerrada. Las bocinas seguían reproduciendo mi voz, ahora más distorsionada y rara. «Lárguense de aquí. Esta es mi casa. ¿Quién les dio permiso para entrar?».
Carlota se dejó caer al suelo, vomitando en seco, mientras Xavier se tambaleaba, con las manos en la cabeza, balbuceando cosas sin sentido. 8 minutos después, el sistema desbloqueó la puerta principal. Los 4, empapados y con el miedo pintado en la cara, salieron como pudieron. Esperanza gritaba, con la voz rota. «Esa casa está embrujada. No es normal. Ahí hay fantasmas. Te lo juro». Carlota se aferraba a ella, pálida como un papel, y Xavier casi se desmaya. Emanuel, el último en salir, ni se atrevió a voltear. Todos se subieron al SUV, que arrancó de inmediato, rechinando las llantas sobre la grava. Yo seguía mirando la pantalla, viendo cómo las luces traseras desaparecían en el camino que salía de la casa. Apagué las cámaras y me enderecé en la silla de madera junto al escritorio. La pantalla volvió a su estado normal y la casa quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Tomé un sorbo de café, ya frío, y sentí una calma extraña. No era alegría por haber ganado, era algo más profundo, como recuperar mi voz. Esa casa, la que Raúl y yo construimos, hizo justo lo que quería, sacar a quienes no pertenecían ahí. El lunes por la mañana, a las 10:04, sonó el teléfono. Yo estaba en mi pequeño departamento en Guadalajara, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. El nombre de Emanuel apareció en la pantalla. No contesté de inmediato, dejé que sonara una y otra vez. Llamó 3 veces seguidas, cada vez más insistente. Al final, contesté con voz tranquila. ¿Bueno? Del otro lado, la voz de Emanuel sonó llena de rabia, casi gritando. ¿Qué demonios le pasa a la casa de mamá? Los papás de Esperanza están tan asustados que lloraron. Tomé otro sorbo de café y respondí suave. Ni idea. Ese sistema se ha estado fallando últimamente, o tal vez tuvieron mala suerte y justo les tocó cuando empezó a fallar, ¿no? Emanuel no pudo contenerse y gritó por teléfono. ¿Qué clase de falla es esa que parece cosa de fantasmas? No te hagas, mamá. Me quedé en silencio un momento y luego dije con voz tranquila. Si eso piensas, revisa lo que quieras. Es mi casa y sé bien cómo está. Antes de que pudiera decir algo más, colgué y dejé el celular sobre la mesa. El corazón me latía rápido, pero no era por miedo. Sentía una calma extraña, como si hubiera cruzado un límite, un punto donde las palabras de Emanuel ya no podían herirme. Menos de 10 minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Esperanza. Contesté y su voz sonó temblorosa, mezclada entre enojo y miedo. ¿Qué le pusiste a esa casa, ¿O nos estás espiando? Suspiré y me enderecé en la silla. Esperanza, si te da miedo el karma, no te robes descaradamente la casa de alguien. Ella tartamudeó. Quiso decir algo, pero no la dejé seguir. ¿Quieres saber la verdad? Pregúntate qué hiciste tú, dije, y colgué. El teléfono cayó sobre el sillón y me quedé mirando por la ventana. La luz del sol entraba fuerte por el vidrio y me hizo entrecerrar los ojos. Esa tarde, Emanuel mandó un mensaje. Si no explicas bien, voy a ir con un abogado. Lo leí y solté una risa seca. Él, amenazándome con demandarme, siendo yo la dueña legal de la casa, escribí una sola línea. Esa es la casa de tu madre. Si quieres demandar, adelante. Ahí veremos quién tiene la razón. Presioné enviar y apagué el celular, sin ganas de leer ni una palabra más suya. Me levanté, fui al librero y saqué una foto vieja de Raúl y yo, tomada en el jardín de la casa en Chapala. Estábamos sonriendo, tomados de la mano, con el lago brillando de fondo. Pasé los dedos por el marco y susurré. ¿Ves, Raúl? Ya no dejo que me pisoteen. Esa noche volvió a sonar el teléfono. Reconocí el número de Emanuel de inmediato. Dudé un poco, pero contesté. Su voz era distinta, más suave, casi rogando. «Mamá, ¿de verdad quieres cortar la relación con nosotros?» Sus palabras me detuvieron. Por un instante recordé cuando Emanuel era niño, cuando se agarraba de mis piernas y me pedía cuentos antes de dormir. Pero esa imagen se desvaneció, reemplazada por su cara fría, echándome de la casa. Respondí, con voz lenta pero firme. «No, Emanuel. No te estoy cortando a ti.
Estoy cortando lo que ustedes no supieron valorar. Antes de que dijera algo más, colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Esa noche me senté en mi cuarto y abrí la carpeta con los papeles de la casa. Busqué la parte de derechos de sucesión, donde el nombre de Emanuel estaba como heredero. Tomé una pluma y lo taché con firmeza, cada trazo de tinta negra claro y decidido. No me tembló la mano, no dudé. No lo hacía por enojo, sino porque entendí que no podía seguir esperando algo de un hijo que ya me había dado la espalda. Cerré los documentos, los guardé en el cajón y sentí que me quitaba un peso de encima. A la mañana siguiente fui a casa de Marina para contarle lo que había pasado. Estaba regando las plantas en el jardín, con un delantal verde manchado de tierra. Cuando le conté de las llamadas y los mensajes, Marina dejó la regadera y me miró. «Hiciste bien. Ellos tienen que entender que no pueden usarte como si fueras nada». Le mostré los papeles, señalando donde taché el nombre de Emanuel. Marina asintió y me tomó la mano. «Esto no es un final, Araceli. Es el comienzo de algo nuevo para ti». Sus palabras fueron como una brisa fresca que me alivió el corazón. Me quedé en su casa hasta el mediodía. Almorzamos algo sencillo, pozole con tortillas de maíz. Hablamos no solo de la casa, sino también de los viejos tiempos, cuando éramos jóvenes, cuando Raúl y el esposo de Marina aún vivían. Las historias del pasado me hicieron reír, y por primera vez en semanas, esa risa me salió de verdad. El miércoles por la tarde, el timbre sonó una y otra vez, rápido, como si alguien tuviera prisa. Yo estaba quitando el polvo del estante de libros en mi departamento pequeño en Guadalajara y me detuve en seco al escuchar ese sonido. Supe de inmediato quién era. Respiré hondo y fui a abrir la puerta. Emanuel y Esperanza estaban ahí, vestidos como si fueran a una junta importante. Emanuel traía puesto un traje gris y cargaba un fajo de papeles grueso. Esperanza llevaba una bolsa de piel Louis Vuitton carísima, y sus tacones hacían ruido sobre el piso de mosaico mientras entraba. No dije nada, solo abrí más la puerta para que pasaran. Se sentaron en el sofá, pero yo no ofrecí agua ni me senté. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, mirándolos. Emanuel carraspeó, rompiendo el silencio. «No queremos discutir, pero estás poniendo trabas innecesarias. La casa en Chapala, deberías traspasárnosla cuanto antes mejor». Intentaba sonar tranquilo, pero le noté la urgencia en los ojos. Pensaba que me iba a rendir fácil, como antes, cuando siempre cedía por amor a mis hijos. Esperanza se metió, con un tono filoso como cuchillo. «Si no lo haces, te vas a morir sola. Nadie te va a cuidar, nadie te necesita». Sus palabras me quemaron por dentro, pero ni parpadeé. La miré directo a la cara y le respondí despacio. «Bien, prefiero la soledad antes que vivir con ladrones». Ella me clavó la mirada, los labios apretados, como si estuviera a punto de aventarse encima. Emanuel levantó la mano para calmarla, pero sus ojos seguían fijos en mí, esperando una señal de que iba a ceder. Empujó el fajo de papeles hacia mí, con un tono más suave. «Firma aquí, mamá, ya está listo el documento de traspaso». Miré las hojas, con una carpeta azul bien acomodada. Era su manera de decir que yo ya no tenía ningún derecho sobre la casa que Raúl y yo habíamos construido. Tomé los papeles, hojeé unas cuantas páginas y se los regresé. «Mañana haré el traspaso de la casa», dije con calma, pero con frialdad. «Pero no será para ustedes». Esperanza se levantó de golpe, tirando su bolsa al sofá. «¡Estás loca!», gritó. «¿Y a quién se la vas a dar?». Tenía la cara roja, los puños cerrados, como si fuera a pegarme. Emanuel la jaló de nuevo al asiento, pero también se le notaba el miedo en los ojos. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó con la voz temblorosa. Me acomodé el cuello de la blusa y sonreí leve. Sé perfectamente lo que vale esa casa, y por eso mismo no se la puedo dar a gente malagradecida como ustedes. El ambiente se volvió denso. Emanuel abrió la boca, pero levanté la mano para detenerlo. «Ya basta», dije. «Ustedes decidieron cómo tratar a su madre. Ahora aguántense las consecuencias». Fui a abrir la puerta, indicando que se fueran.
Esperanza se levantó molesta, sus tacones tronando en el piso. «Te vas a arrepentir», murmuró entre dientes. La miré directo. «Si llamo a la policía, la que se va a arrepentir no soy yo». Me echó una última mirada llena de veneno y jaló a Emanuel para irse. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza y se fue con los papeles. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Me quedé ahí parada un rato, mirando la puerta. No sentía rabia ni dolor, solo una especie de vacío limpio, como si hubiera barrido todo lo tóxico de mi vida. Regresé al cuarto, me senté y me preparé una taza de té de canela. El aroma cálido me recordó las tardes con Raúl, cuando nos sentábamos en el balcón de la casa a mirar el lago de Chapala brillar. Sonreí, no por haber ganado, sino porque sabía que hice lo correcto. Elegí cuidar mi valor, no rebajándome, sino levantándome, más fuerte que nunca. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de alivio, como si se estuviera abriendo un nuevo capítulo en mi vida. Me puse una camisa blanca sencilla, me até el cabello con cuidado y preparé los documentos con esmero. Marina pasó por mí a las 8 en punto, con una sonrisa que me dio fuerzas. «¿Lista, Araceli?», preguntó con la mano en el volante. Asentí, abracé mi carpeta y subí al coche. Manejamos hasta la Notaría Ramírez, en el centro de Guadalajara, un edificio pequeño pero serio, con puertas de cristal relucientes y un letrero de bronce que brillaba al sol. Marina me contó que Ramírez, quien nos atendería hoy, había sido su aprendiz, y ahora era un notario muy respetado en la ciudad. Adentro olía a café recién hecho. Había una mesa de reuniones ya preparada con tazas humeantes de café negro, un montón de documentos acomodados en orden y el suave zumbido de una impresora en la esquina. Me senté, puse mi carpeta frente a mí y pasé la mano por la portada. Este era el último paso, pensé, no para cerrar una batalla, sino para empezar un camino nuevo. Ramírez, un hombre de mediana edad con lentes de aro dorado, me saludó con un apretón de manos cálido. «Señora Martínez, ya revisé los papeles. Todo está en orden y listo», dijo con voz tranquila. Había mandado una invitación a Emanuel y Esperanza, avisándoles que quería verlos para comunicarles algo importante. Sabía que vendrían, no por interés real, sino porque pensaban que podrían presionarme a ceder. A las 9 en punto, la puerta de la sala se abrió. Esperanza entró primero, con el ceño fruncido y los tacones golpeando el piso de madera. Llevaba un vestido ajustado y costoso, una pulsera dorada que brillaba en su muñeca, pero sus ojos mostraban desconfianza. Emanuel venía detrás, callado, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. No me miró, solo se sentó frente a mí, los hombros caídos como si llevara una carga. Asentí sin sonreír, abrí la carpeta y saqué una hoja. Se la empujé hacia ellos con voz tranquila. «Mamá ya firmó la transferencia de la propiedad de la casa en Chapala. A partir de ahora, pertenece a la Fundación Mujeres Sin Techo, una organización que apoya a mujeres sin hogar en Jalisco. Ellas tienen derecho de uso vitalicio, nadie puede tocarlas». El ambiente se congeló. Emanuel levantó la cabeza de golpe y balbuceó. «¿Qué? ¿Esa fundación qué tiene que ver contigo? ¿Por qué les das la casa?» Su cara se puso roja y apretó el borde de la mesa, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Esperanza estalló, golpeó la mesa y los papeles salieron volando. «¡Estás loca!», gritó con los ojos desorbitados. «¿Cómo te atreves a darles la casa a esos vagabundos? ¿Quién te crees que eres?». Su voz retumbó por toda la sala, pero yo ni parpadeé. Marina, sentada a mi lado, habló firme. «Si sigues actuando así, llamo a la policía». Esperanza la fulminó con la mirada, pero se dejó caer en la silla, jadeando. Emanuel le puso una mano en el brazo para calmarla, pero no me quitaba los ojos de encima, como buscando una señal de que estaba bromeando. Me levanté, me acomodé la ropa y hablé despacio pero firme. «Ya no tengo nada más que decir. A partir de ahora, encárguense de su vida. Para mí, ya no hay vínculos entre nosotros». Los miré por última vez, no con rabia ni tristeza, sino con paz. Emanuel abrió la boca, como para decir algo, pero ya me había dado la vuelta y salido del cuarto.
Ramírez se paró para acompañarme hasta la puerta y Marina caminó conmigo, poniéndome una mano en el hombro como apoyo. Todavía se oían los gritos de esperanza desde la sala, pero yo no volteé. Sus palabras, las de Manuel, ya no tenían poder sobre mí. Afuera, el sol brillante de Guadalajara me dio en la cara. Respiré hondo, como si el aire nunca hubiera sido tan puro. Marina sonrió y me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste muy bien, Araceli. Ahora vamos a desayunar, ya tengo hambre. Fuimos a una cafetería cerca de ahí y pedimos 2 platos de chilaquiles con café negro. Mientras comíamos, Marina me contó sobre sus planes, sobre cómo quería unirse a un grupo de voluntariado local. La escuché, y por primera vez en muchos meses sentí ganas de hacer algo nuevo, no solo por mí, sino también por los demás. Esa noche, regresé al departamento, abrí la ventana para que entrara el aire. Saqué mi libreta y escribí: hoy entregué la casa a quienes la necesitan más, no para castigar a nadie, sino para darle un nuevo sentido. Antes de dormir, me paré en el balcón y miré las luces de la ciudad parpadear. Pensé en la Fundación Mujeres Sin Techo, en las mujeres que encontrarían un hogar en esa casa. Sonreí, con el corazón más ligero que nunca. Una semana después, volví a Chapala, manejando por el camino de siempre que lleva a la casa. El sol de la mañana pintaba de dorado el lago y me hizo recordar los días en que Raúl y yo veíamos el amanecer desde el balcón. Abrí el portón, entré al jardín y respiré el aroma de las plantas, tan familiar como siempre. Pero hoy no venía a quedarme, venía a despedirme, a preparar la casa para sus nuevas dueñas. En mi bolso de viaje llevaba una caja de herramientas y la decisión de dejar todo en perfecto estado. Empecé a desmontar el sistema que Darío había instalado. Me subí a la escalera y con cuidado quité cada sensor de movimiento de los pasillos y escaleras. Las cámaras pequeñas las bajé del techo de la sala. Enrollé bien los cables. Saqué las bocinas que estaban escondidas bajo la alacena, donde antes salía mi voz aterradora. Fui guardando cada aparato en una caja, trabajando sin prisa. Poco a poco, la casa recuperaba su tranquilidad, como si nunca hubiera pasado ninguna tormenta. Me limpié el sudor de la frente y sonreí al recordar cuando Emanuel y Esperanza corrían como locos. Pero ahora ya no me importan. Estoy haciendo esto por mí, por la casa y por las personas que vendrán después. Cuando terminé con los aparatos, empecé a guardar los recuerdos. Tomé un trapo suave y limpié el polvo de cada marco viejo en la sala. Fotos de Raúl y yo, desde la boda hasta tardes tranquilas junto al lago Chapala. Las bajé una por una, las acaricié y las guardé en mi bolso con cuidado. Me detuve en una foto donde Raúl está bajo unos árboles, con su sombrero de palma inclinado. Sonreí y susurré: «¿Sigues aquí, verdad?» No me las llevé todas, solo unas cuantas que más me gustan. Las demás las dejé en la pared, como un regalo para las mujeres de la Fundación Mujeres Sin Techo, para que sintieran el calor de este hogar. Cuando todo estuvo listo, preparé una tetera de té de canela y la llevé al balcón, el rincón favorito mío y de Raúl cada domingo por la tarde. El viento del lago soplaba suave, fresco, con olor a agua y pasto. Me senté en la silla de mimbre, tomé un sorbo de té y sentí cómo el aroma cálido de la canela me envolvía. Levanté la cara al cielo y hablé bajito, como si Raúl me escuchara. ¿Lo ves? No dejé que nos quitaran nuestra casa. Ahora va a servir para ayudar a otras personas que lo necesitan. Tú me entiendes, ¿verdad? El viento me movió el cabello, y por un segundo creí escuchar su silbido de siempre. Justo en ese momento, el celular vibró. Era Marina, que me llamó con una mezcla de alegría y un poco de sarcasmo. «Araceli, tu hijo y tu nuera están poniendo en venta su antiguo departamento. Darío lo vio en internet y me lo mandó. Parece que ya les cayó el karma». Solté una risa y negué con la cabeza. «Yo no necesito que les caiga el karma, Marina. Solo espero que lo que pasó los haga vivir de otra manera. Ah, y no me mandes el link del anuncio. No me da curiosidad». Marina se rió fuerte por el teléfono. «Está bien, eres más firme de lo que creía». Charlamos un ratito más y luego colgué, volviendo a mi taza de té y al reflejo brillante del lago. Me levanté, volví a la sala
y empecé a arreglar todo por última vez. Puse unos jarrones con flores de papel sobre la mesa del comedor, flores rojas y amarillas bien vivas, como una bienvenida para las mujeres que vendrían. Limpié la mesa, acomodé las sillas y abrí las ventanas para que entrara la luz. La casa se iluminó, se sintió cálida, como lista para un nuevo comienzo. Prendí la radio y puse el bolero Contigo aprendí. La voz suave llenó el aire, como si remendara los huecos en mi corazón. Me paré en medio del cuarto, cerré los ojos y dejé que la melodía me envolviera. Esta casa, aunque ya no fuera mía, seguía siendo parte de mí, de Raúl, y ahora le daría esperanza a alguien más. Saqué mi libretita del bolso, me senté en el sillón y escribí. Perdí a un hijo, pero me encontré a mí misma, y yo misma soy la que merece amor antes que nadie. Cerré el cuaderno, sintiendo una paz que se expandía. Ya no era la madre que solo sabía sacrificarse, ya no estaba atrapada en el dolor. Soy Araceli Martínez, una mujer que recuperó su fuerza y su libertad. Una mañana preciosa, varios meses después, me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por la cortina de mi pequeño departamento en Guadalajara. Los pájaros cantaban afuera en el balcón y me sacaron una sonrisa. Me preparé una taza de café negro, el aroma fuerte llenó el aire y fui a la cocina, donde mis 5 perritos me rodeaban alegres. Tranquilos mis niños, dije entre risas, acariciando a cada uno. Movían la cola con emoción, mirándome con esos ojitos redondos llenos de cariño. Esta era mi nueva vida, una vida con ladridos felices y alegrías sencillas. Hace unas semanas decidí unirme a un club de lectura del barrio. La librería donde trabajé por más de 30 años se convirtió en un punto de encuentro para amantes de los libros. Un día, una joven llamada Sofía, clienta de siempre, me propuso unirme a su grupo de lectura. Doña Araceli, usted sabe un montón de libros. ¿Por qué no viene a compartir con nosotros?, me dijo con los ojos brillantes. Al principio dudé, pero acepté. Desde entonces, cada martes y jueves voy a una cafetería cerca de la librería, me siento con Sofía y 10 personas más, y hablamos sobre novelas, desde Gabriel García Márquez hasta Elena Ferrante. Esas charlas me hacen sentir rejuvenecida, como si explorara el mundo de nuevo a través de los libros y las historias de los demás. Pero lo que más me alegra son mis 5 perritos. Una tarde, pasando por un centro de rescate animal en Guadalajara, vi un cartel que decía: «Buscan hogar perritos adorables». Entré solo para mirar, pero no pude irme. Los 5 perritos, que luego llamé Luna, Sol, Estrella, Nube y Rayo, estaban acurrucados en un rincón, con los ojos llenos de esperanza. Eran chiquitos, de pelito suave, pero muy delgados por los días en la calle antes de ser rescatados. ¿Quiere adoptarlos?, me preguntó la encargada. Asentí sin dudar. Desde ese día, mi departamento nunca más volvió a estar en silencio. Cada mañana llevo a mis 5 perritos al parque cerca de casa. Luna, la traviesa de pelaje blanco, siempre corre adelante y trae ramitas pequeñas. Sol, el de pelo dorado y tranquilo, prefiere echarse bajo un árbol y mirar a la gente pasar. Estrella, con su pelaje negro brillante, ladra cada vez que ve un pájaro volar. Nube, el tímido de pelo gris, no se me despega. Y Rayo, el cafecito veloz como un rayo, le encanta correr detrás de las sombras en el pasto. Esos paseos no solo alegran a los perritos, también son mi medicina para el alma. Sonrío más, camino más ligera y olvido esos días tan pesados que quedaron atrás. Una mañana, mientras caminábamos, conocí a Diego, un hombre de mi edad que también paseaba a sus 2 perros, un pastor alemán llamado Max y un poodle llamado Coco. Diego tiene cara de buena gente, cabello entrecano y una sonrisa que da calma. «Vaya, ¿y cómo le haces para manejar a todo este batallón?», me bromeó, señalando a los míos. Me reí y le conté cómo adopté a cada uno. Diego asintió y dijo que él también rescató a Max y Coco de un refugio. Desde ese día nos encontramos seguido en el parque, hablando de perros, de libros y a veces de la vida.
Diego fue profesor de literatura, ya está jubilado y vive solo. Me contó sobre sus días en el aula, sobre sus alumnos y sobre su esposa, que falleció hace 10 años. Yo le hablé de Raúl, de la librería y de cómo fui reencontrándome conmigo misma después de tantas vueltas. Nuestras historias, como riachuelos, se fueron juntando hasta formar una conexión simple, pero muy profunda. Una tarde, Diego y yo estábamos sentados en una banca del parque, mirando a los perros jugar. Luna le trajo una pelota a los pies y él soltó una carcajada, la lanzó y ella salió disparada. «Araceli, ¿cree que la vida a veces nos da sorpresas bonitas?», me preguntó. Asentí, viendo a Sol bostezar bajo el sol. Claro que sí, nunca imaginé tener esta pequeña familia, y tampoco amigos como usted. Diego sonrió, con los ojos brillando. A mí me pasa igual. Conocerla a usted y a estos loquitos de 4 patas ha sido lo mejor que me pasó en meses. Esa noche, ya en casa, les di de comer a los perros y me senté junto a la ventana a escribir en mi diario. Hoy entendí que la vida todavía tiene cosas hermosas. 5 perros, el club de lectura y Diego. Me recuerdan que no estoy sola. Volví a sonreír, y ese es el regalo más valioso. Cerré el cuaderno, prendí el radio y puse una canción bolero al azar. La voz empezó a sonar, y cerré los ojos imaginando a Raúl sonriendo en algún rincón. ¿Ves?, susurré. Estoy viva, de verdad viva, y soy feliz. A la mañana siguiente volví a salir con mis perros. Diego ya me esperaba, con Max y Coco moviendo la cola. Caminamos, charlamos y nos reímos cuando Rayo intentó atrapar una mariposa. Miré el cielo azul, sentí el viento fresco en la cara y noté que el corazón ya no me pesaba. Esta nueva etapa no solo trata de sanar el dolor, sino de abrirme otra vez y dejar entrar nuevas alegrías. Sé que, desde ahora, cada día será un paseo lleno de sol, con 5 perros, buenos amigos y una Araceli Martínez llena de vida. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.